Una hola, estimados estudiantes de Contaduría Pública, reciban un cordial saludo. Esta semana entonces estamos procesando dentro de nuestra línea de análisis conceptual en estos cursos el tema relacionado con el modelo tradicional de la planeación estratégica. El diseño de este curso entonces, yo puse el Balance Scorecard inicialmente con la intención de mostrarles la principal herramienta diseñada para gerenciar estratégicamente cualquier organización. Esa es la principal herramienta diseñada por Kaplan y Norton en 1992, publicada en la revista Harvard Business Review desde 1992 como un texto que hace parte de los principios fundamentales sobre el manejo de la gerencia estratégica. Pero ya luego los traigo a un libro de Pearson, que es un libro utilizado en los procesos de formación posgradual de gerentes estratégicos y resulta que aquí nos damos cuenta que por ningún lado en la introducción del libro de Pearson está la gerencia estratégica transversalizada por el Balance Scorecard, ¿sí o no? Y es que si uno lee entre líneas, que fue lo que ustedes hicieron y muy bien porque detectaron algunas cosas, pero si uno lee entre líneas, aquí no aparece el Balance Scorecard, ¿cierto? Y la pregunta es, bueno, profesor, ¿dónde debería aparecer el Balance Scorecard? Su materia se llama Gerencia Estratégica. Esa es su materia, pero nosotros no hemos visto planeación estratégica. Entonces, claro, usted nos tiene que mostrar un poco, por allá de administración hace 3 años vimos algo que hablaba de planeación estratégica. Claro, es todo esto. Sí, claro, profesor. Análisis del ambiente, la matriz DOFA, amenazas, oportunidades, fortalezas, debilidades. Y ya con eso la organización redefine su misión, redefine su visión, redefine sus principios esenciales, sus objetivos primarios y despliega, entre comillas, las estrategias y define unas políticas para hacer cumplir eso. Algunas personas detectaron entonces que las políticas deberían ser primero. Bueno, en fin, pero de todas maneras este es el método de planeación estratégica que fue el que ustedes debieron haber visto en alguna materia anterior. Pero en este momento el profesor del curso de gerencia, que es ya planeada la estrategia, vamos a gerenciarla, vamos a implementarla, nos está poniendo un poco como en duda, bueno, venga a ver dónde nos acomodamos con estas herramientas y de dónde surgen y por qué no habíamos escuchado de pronto de una que debería ser y debería estar a la orden del día, no solamente para contadores, no solamente para administradores y gerentes, sino también para ustedes como contadores públicos. Entonces, el Balance Scorecard estaría aquí en este punto, iniciaría en la implementación estratégica. ¿Por qué? Porque dice la literatura del Balance Scorecard, esos dos primeros capítulos que leímos o cuadro integral de mando, que él parte de la definición de un elemento diferenciador que se convierte en perspectiva. Esa definición de estrategia diferenciadora se viene a partir en cuatro perspectivas. La perspectiva de aprendizaje y desarrollo, donde debo intervenir en el aprendizaje, en las personas, en el desarrollo del talento humano, en el desarrollo tecnológico, para que tenga un efecto en la perspectiva de proceso, para que tenga un reflejo y un resultado en el cliente, por supuesto en el producto o servicio y en el cliente, y ese cliente se convierta en una parte vital de mi organización, en ese cliente fiel que me permite elevar mis indicadores financieros y mantener una sostenibilidad de ellos en el tiempo. Y entonces lo que no encontramos en este libro es esa causa-efecto de la que nos hablaron en ese capítulo. No encontramos esa parte y por el contrario, cuando arrancamos acá, nos dan allí un panorama de algunas empresas, unas historias interesantes, convincentes de lo que le pasa a algunas organizaciones grandes que ellos analizan de manera forense, porque
el que escribe estos libros analiza una empresa que ya le pasaron cosas, a una empresa que ya el hecho sucedió y ya lo que sacan es las experiencias contadas, narradas y la configuración de eventos. Pero por lo general esos cuerpos forenses se encargan de los casos exitosos, entre comillas, o radicalmente no exitosos, pero no nos muestran aquellos que de pronto han estado en la mitad. En esa medida, pues nos llevan directamente al estudio y a las etapas de la administración estratégica y arrancan con la planificación financiera. Entonces, miren, inmediatamente aquí ya entramos en una disrupción frente a lo que habíamos visto allí, donde la causa-efecto por lo general viene desde el aprendizaje y desarrollo del talento humano en la organización, el know-how, la gerencia del conocimiento, la gestión del intangible, para que eso se vuelva tangible en el proceso de fabricación de algo, en el proceso de transformación de algo dentro de un gran proceso, que es lo que hace la organización, y que ese algo, producto o servicio, tenga un reflejo poderoso sobre el cliente, que es el que se va a fidelizar, que es el que nos va a garantizar la sostenibilidad de un ingreso, de un ciclo. Transformamos materias primas en un proceso, entregamos un producto y un servicio o un servicio o las dos, y ese cliente finaliza el ciclo generando un flujo. Pero aquí arrancan de una vez por lo que tradicionalmente se hace. Planeación financiera, creer que los indicadores, creer que las metas y las expectativas de la organización se cuantifican únicamente por dinero, no entendiendo la capacidad de la organización y la realidad, la situación en la que realmente está para poder dar respuesta financiera a esa expectativa. Luego hablan de la planificación basada en pronósticos, entonces como que comienza esto a forzar el análisis de los pronósticos y hacer estadísticas y hacer especulación de lo futuro, de lo que pueda suceder, de lo más probable. Luego la planificación orientada externamente, que era una condición que se hacía en muchas organizaciones y todavía se hace, desde los cuerpos directivos, bien sea desde las juntas directivas asesoradas por externos a los inversionistas o bien sea desde los comités de dirección, se toman decisiones de planificación orientada desde señales externas que no se comunica con la realidad y ponen aquí ya al final la administración estratégica como una integración de voces, como una integración de las tres anteriores, pero queda uno también con la nube de que esto se convierte como en algo rutinario. Y es el problema de estos libros, que quieren hacer ver la planeación estratégica como una rutina. Entonces, regresemos de nuevo a este punto en el que el Balance Scorecard estaría aquí en este punto de la implementación. Aquí estaría esa cascada. Y esa cascada, por supuesto, se manejará con programas, con presupuestos, con proyectos, con iniciativas que son financiadas, que tienen un responsable. Alguna de ustedes detectó eso, la ausencia aquí de asignaciones de responsabilidad. Pero aquí era donde estaría el Balance Scorecard, pero no se menciona en estos libros. Y el asunto de los procedimientos sería, digámoslo así, lo que más se acerca a esa estructura de cascada que deberíamos estar articulando y convirtiendo en un cuadro integral de mando que nos permita secuenciar el control. Pero ellos hablan aquí de una evaluación y control final y al final del capítulo se van a dar cuenta que hablan de una auditoría estratégica que no solamente regula esto de la implementación, sino que regula pues como entre comillas todo el proceso anterior de planificación. No es solamente la ejecución, sino la planificación, la formulación de la estrategia. Entonces, he ahí el problema. Vamos a seguir leyendo este capítulo porque el interés nuestro como estudiantes de contaduría pública es que podamos entender y dialogar con los inversionistas, con los ejecutivos de la organización, con los asesores jurídicos, estratégicos, etcétera, etcétera, para hacerles entender cuando estemos en esas juntas directivas por qué es importante implementar y en qué punto se implementa el Balance Scorecard, que es la herramienta
digámoslo así, más destacada y que por esnovismo la han separado de lo que es la realidad de la organización colombiana. Muchas personas dicen, ay, eso suena todo gringo, ay, es que Balance Scorecard suena feo, ¿por qué no utilizamos un cuadro de indicadores o algo así? Bueno, en fin, sí se puede, pero es que ni siquiera lo están haciendo. O sea, no están leyendo el libro para entender la secuencia de los indicadores y se da uno cuenta que van a una empresa, el ingeniero financiero, el administrador financiero, el administrador de empresas, etcétera, y tratan de maquillar el nombre para no llamarlo Balance Scorecard, sino para climatizarlo y decirle cuadro de mando integral, pero votan de plano la esencia y lo invierten. Y convierten nuevamente los indicadores financieros en los indicadores primarios y en los indicadores máximos. Y cuando comienzan a entender la implementación de la estrategia, arrancan por los indicadores financieros, es decir, arrancan al revés. No arrancan midiendo todo esto que es importante de medir, el análisis ambiental, el contexto de la organización externo y el contexto interno, su cultura, sus capacidades, su maquinaria, su tecnología, el compromiso de las personas, el ausentismo, las características de habilidad, de destreza, la apropiación de las personas con la marca, con la misma organización, para luego entender qué fortalezas y debilidades tengo para enfrentar a mi competencia, para enfrentar a mi cliente, para enfrentar a la sociedad con mi producto, para darle un buen producto, para dar una satisfacción responsable y coherente con mi producto o servicio. Y ahí sí redefino mi misión y mi visión. Muy bien por Pablo Andrea y otras personas que fueron las primeras que dijeron, aquí falta la visión. Y efectivamente la visión es la que se convierte en una aspiración de futuro puntual lograble en el tiempo, en un marco de 3 a 5, máximo 7 años. Y esa visión, pues tampoco es que estoy diciendo que es exactamente máximo 7 años, no puede ser a 10. Hay organizaciones en este momento que tienen visiones a 10 años, pero esa visión es la que se tiene que convertir en perspectivas para el Balance Scorecard. Y precisamente esa misión y esa visión viene de las estrategias y las estrategias no están supeditadas a ella, sino que la estrategia sale de acá. Yo de analizar la matriz DOFA y de cruzar las debilidades con mis oportunidades, las debilidades con las amenazas, dónde cerrar cuadros de negocio, dónde abrir líneas, dónde mejorar procesos, dónde fortalecer procesos para penetrar el mercado y aprovechar una oportunidad. Y eso es lo que me da la estrategia, que debería ser la primera acá. Mi estrategia es mi elección diferenciadora. Mi estrategia es el elemento que me va a hacer sostenible, diferenciado, que me va a hacer bueno. Yo no tengo por qué competir con los demás en el mismo terreno. Si ambos estamos en el negocio de las arepas, yo tengo que buscar características, atributos, mercados donde yo pueda ser bueno. Importante que los otros sean buenos, pero yo necesito buscar ese diferenciador, esa elección estratégica. Y ahí sí redefino misión y visión, y eso lo puedo convertir en objetivos, en políticas. Eso ya es cosa del balance scorecard. ¿Cómo lo implemento? Mi estrategia, ¿cómo lo implemento? He ahí donde está la diferencia. Vamos a seguir con este libro durante otras 2 semanas, esta semana y la otra, porque necesitamos para poderlo criticar, entenderlo. Yo los estoy llevando a ustedes a una discusión crítica porque creo que están a la altura. Ustedes muchos saldrán ahorita, algunos, me imagino que de los 27 estudiantes, por lo menos 4 o 5 arrancarán posgrado el próximo año, después de graduados. Y en esa medida ustedes necesitan adquirir discurso crítico, capacidad de discusión en torno a los temas de gerencia y en esa medida los estoy consumiendo en esta discusión. En esa medida entonces vamos a continuar la lectura ya de una temática que empieza digámoslo así, es más romántica y deliciosa. Ya hicimos este análisis de en ese contexto cómo leían en el 2005, 2007, cómo leían ellos la globalización que ustedes la vivieron. En esa época ustedes tenían 10 años, supongámoslo así, bueno, tenían 5 años, porque hay muchos de ustedes muy jóvenes, pero están leyendo un texto que en ese momento medía el mercado de una manera, veía el ambiente globalizado de una manera y ustedes ya se dan cuenta si eso se cumplió o no se cumplió.
Pero ahora vamos a ver cómo se adaptó y qué en ese momento decían que debería aprender una organización para adaptarse. Entonces empieza a hablar de Peter Senge, de la quinta disciplina, de textos maravillosos que son muy ricos de leer, pero aquí lo resumen un poco y cogen varios autores y empiezan a hablar de la organización como un organismo vivo. La organización tiene una personería que no es natural, sino jurídica, y se inserta dentro de la sociedad como un órgano que toma decisiones, que ejecuta acciones, que tiene responsabilidades y en esa medida necesita aprender. Entonces, aquí hablan del concepto de la quinta disciplina, la organización que aprende. Peter Senge, pues, que es como el máximo ejemplar, por allí nos mencionan de algún modo Chandler y otros autores que hablan de esta concepción de la organización que aprende. Y eso da pauta para pasar al concepto del modelo básico de administración estratégica, que va a ser el modelo que ellos rigen o que le rige dentro de esta formación para hablar de ese cuadro que vimos arriba. Análisis ambiental, formulación de la estrategia, implementación de la estrategia, evaluación y control. En esa medida, entonces, allí van a arrancar a describirnos un poco algo que nos va a servir para penetrar mejor en el pensamiento y mirar a ver si el que está perdido es el profesor, porque su capacidad crítica puede venirse contra mí y me pueden atacar y está muy bien, me sentiría muy orgulloso si lo hacen, o también ustedes pueden decir, sí, el profesor puede tener cierta razón frente a la crítica que hace al libro. O sea, como un libro de 2007 no tiene en cuenta una herramienta diseñada en 1992. Qué pena que es que todavía tengo como efectos de una gripita que me dio la semana pasada. Menos mal que aquí no se me pega, no tengo que utilizar tapabocas para que no les pegue. Bueno, el asunto es entonces, vamos a seguir leyendo esto, a seguirlo comprendiendo, a seguirlo describiendo, a entender cómo ellos en este libro tan importante, porque es un libro que rige para posgrados, y se los digo, ustedes van a una universidad de Estados Unidos, de Arizona, de Kansas, de Texas, de cualquier estado, y en muchas de ellas este libro está traducido en su versión número 13 14 y está traducido, está disponible para ser un libro que rige para formación en un MBA, que es una formación de un año, año y medio. Entonces se darán cuenta cómo ellos describen los tres niveles de estrategia, lo que llaman estrategia corporativa, estrategia de negocios y estrategia funcional, para finalmente pues darle como esa comprensión a lo que son las estrategias. Allí también va a haber una discusión interesante, pero luego la daremos. Necesito que hagan el procesamiento, que me describan estos cuadros en su siguiente trabajo, porque esa va a ser la misión. Entonces, llegamos hasta acá, hasta la implementación de la estrategia, analizamos lo que ellos nos dan acá como elementos de evaluación y control, proceso de retroalimentación y aprendizaje. Llegamos hasta acá para luego entrar al concepto de eventos desencadenantes como última parte, pues hasta auditoría estratégica, que es lo que vamos a mirar, qué es lo que nos interesa analizar para desarrollar nuestro instinto crítico. Entonces, en ese momento lleguen hasta acá nada más, hasta este proceso de retroalimentación y ya les diré las instrucciones para la actividad, listo. De eso se trata entonces lo que vamos haciendo. Yo quería pues aquí en esta última parte de la lección número uno hablarles del resumen contenido del libro, ¿cierto? Estamos analizando el capítulo uno, conceptos básicos de la administración estratégica, y eso es lo que ellos luego desarrollan. Ellos le ponen mucho énfasis a algo que sí me parece fundamental, y es el gobierno corporativo, que es otra falencia de nuestras organizaciones en Colombia. Nuestras organizaciones en Colombia hay un par de inversionistas. Vamos a pensar en un par de contadores públicos que su papá les dejó una herencia en este momento de 400 millones de pesos porque se fue para Escocia a vivir y entonces ya no quiere vivir en Medellín. Entonces yo soy hija de ese señor y me dejaron 400 y a mi amiga le dejaron una herencia bueno, vamos a suponer de otros millones de pesos y otros 400 millones de pesos y ahora nos dedicamos a invertir nosotros en empresas. Pero resulta que le dimos la empresa a un administrador o a una persona que no la manejara
y no tuvimos en cuenta considerar un comité. Solamente está la junta directiva, que somos nosotros dos, y se nos olvidó un gobierno corporativo sólido. Le entregamos este dinero, ya la empresita está funcionando, sea de lo que sea, y esta persona va a empezar a tomar decisiones en esta personalidad jurídica porque él es el responsable por ley 222, la persona que va a dirigir esta organización. Nosotros somos responsables hasta por nuestros aportes, hicimos una SAS y bueno, comienza el gobierno corporativo a regir y esta persona empieza a tomar decisiones, pero sin un acompañamiento adecuado. Comienza a tomar decisiones con base en su equipo de comité primario, tiene un gerente financiero, tiene allí un contador, pero nosotros nos descuidamos y nos dedicamos a otros negocios y si no hay un buen gobierno corporativo, es muy probable que todo ese dinerito se pierda. El problema en nuestras organizaciones en Colombia es que muchas veces creemos invertirlas y que el negocio va a funcionar y no le hacemos planeación, no le hacemos seguimiento. Solamente venimos cada marzo, cada abril a recoger los dividendos en la reunión que se hace de junta directiva. Se define pues una junta que en algunos tipos de sociedades no es obligatoria, en otros sí se requiere que se reúna por lo menos una vez al año, algunos otros ponen normatividad una vez al semestre o una vez al mes, que sería lo adecuado. En las organizaciones que yo he estado presente, desde que pasa de pequeña, de media, de pyme, de muy pequeña, de micro, perdón, a pequeña, ya lo que recomiendo es que cada mes se reúna o cada 2 meses se reúna ese comité asesor o esa mini junta directiva que ayude a ese gobierno corporativo, que le ayude en la toma de decisiones al administrador. Eso es un punto fundamental que en este libro se toca y allí hay unas descripciones interesantes. No vamos a llegar a ese punto porque allí estamos por fuera del itinerario del curso. Se habla de la ética, la responsabilidad social en la administración estratégica. Esto ya es más una temática de responsabilidad empresarial interesante, vigente. En esa época no estaba tan claro. Hoy en día hay normas alrededor, tanto en la contaduría como en la administración, como en la misma gerencia nacional, pues en lo público y en lo privado hay normas que rigen esta responsabilidad empresarial. Bueno, pero el libro lo que empieza a desarrollar es ese análisis externo e interno, lo de la DOFA, luego pasa a la planeación estratégica, análisis de situaciones y estrategia empresarial. Aquí sí de pronto hace ese cambio que decíamos allí, que entra a entender que de lo que aquí sale es realmente la estrategia antes de misión. O sea, de este primer cuadro de análisis y el procesamiento de ese análisis sale la estrategia como tal. Esa estrategia y esa decisión y esa elección diferenciadora ya se convierte en un desencadenante y en unos eventos, se convierte en acción. Y ya hablan allí de la formulación estratégica corporativa. Entonces ellos empiezan a dividir en los niveles, lo corporativo, lo funcional y la opción estratégica. Ya es elegir allí cómo se distribuye en cascada y aquí lo que hacen es utilizar lo que se denomina el concepto de Hoshin Kanri. Hoshin Kanri es el concepto japonés de que la estrategia, las decisiones de estrategia se desencadenan en toda la organización paralelo al funcionamiento de la estructura normal. La estructura normal funciona casi que robotizada. Una empresa funciona casi que como un robot, que ya tiene unas operaciones, ya tiene unos ciclos. Pero la estrategia es algo diferenciador que no es tan rutinario. Ellos quieren aquí en este libro, y precisamente es donde tenemos que entender la diferencia, que el Hoshinkanri es una teoría que habla de naturalizar la estrategia y convertirla en una cotidianidad, mientras que el Balance Scorecard habla del concepto de proyecto, de algo irrepetible, de que la estrategia y las decisiones estratégicas que tomo hoy no van a ser las que tomo el otro año. Las que tomo en 3 años van a ser muy distintas y tengo que estar revisando cada año mi estrategia en el mes de enero o febrero para tomar decisiones de variación en mi misión, en mi visión, en mis objetivos estratégicos, en mi diferenciación y tengo que hacer regir esto, pero no se convierte en algo rutinario como está haciendo aquí un despliegue a 5 años
de estrategia corporativa, estrategia funcional, organización para la acción, dotación de personal y evaluación y control. Y como que esto vaya fluyendo y se convierta en algo naturalizado. No, aquí en el concepto que yo trato de defender, que es el del Balance Scorecard, es la gerencia de lo especial. Se requiere una gerencia estratégica. La alta dirección es la que debe estar pendiente de que esa gerencia de lo estratégico se cumpla. Lo rutinario se sabe hacer. Lo rutinario hay gente que se acostumbra y hay gente que no le gusta que lo involucren con lo estratégico. Pero en lo estratégico debe haber gente que sí está apasionada por la variación y el cambio y que esté interviniendo en la organización. Esa es la diferencia esencial como entre las dos posturas. Finalmente, entonces, en la parte 5 ellos hablan de aspectos estratégicos, algunos elementos ya particulares como la tecnología, la innovación, la gestión del conocimiento, la gestión estratégica en pequeñas empresas, en proyectos empresariales, en iniciativas, en emprendimiento y los aspectos en las organizaciones que se denominan sin ánimo de lucro, en organizaciones pues de interés solidario. Y ya llega un análisis de casos muy interesante donde allí hay una riqueza interesante que tiene este libro. Muy bien, entonces, por escucharme hasta acá. Esta ha sido una de las lecciones más largas. Esto me apasiona. Yo quiero que igualmente les apasione a ustedes. Me encantan los videos de algunos de ustedes que se vuelven también así como que sienten que esta literatura está pasando para transformarse mentalmente y no para repetirla uno a uno, sino para poderla mirar de una manera crítica y poder hacer sus opiniones académicas válidas mediante un discurso sustentado, mediante unos argumentos. Pasamos entonces a la actividad que vamos a realizar.